que gritan fuerte aunque no las oyes. En cada historia, en cada esquina, se alzan sueños, rompen rutinas. Voces unidas, nunca calladas, somos el fuego que nunca se apaga. Voces unidas, fuertes y claras, somos el cambio que todos han. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast feminista Voces Unidas, de la Asociación de Mujeres Arte Terapia, ALCE. Nuestro podcast feminista es un proyecto subvencionado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, dentro de la convocatoria de ayudas para fomentar el asociacionismo de mujeres en el año 2025. Este podcast pretende ser un espacio de difusión de contenidos feministas y temas relacionados con la mujer y con nuestra asociación. Ser un espacio para la reflexión feminista e interseccional. Ser un espacio para dar voz a las experiencias y las vivencias de las mujeres, contribuyendo así al empoderamiento femenino. En este episodio del podcast conoceremos a la antropóloga, investigadora y escritora Beatriz Díaz Martínez. Beatriz Díaz es investigadora en memoria oral. La memoria oral es la transmisión de conocimientos, de historias y de experiencias de forma verbal de generación en generación, a través de los relatos, las canciones, los proverbios y las tradiciones, formando así una memoria colectiva de un pueblo o de una comunidad. Investigar en memoria oral supone recopilar y analizar testimonios personales a través de entrevistas grabadas para comprender eventos históricos desde la perspectiva de quienes los vivieron. La investigación en memoria oral se enfoca en las experiencias subjetivas, en las emociones y los significados que la gente da a su pasado para reconstruir historias alternativas y una memoria colectiva. Durante su trayectoria profesional, Beatriz Díaz ha querido indagar en la memoria oral de las mujeres. Investigar en la memoria oral de las mujeres es crucial porque visibiliza las experiencias silenciadas de las mujeres por la historia oficial. Recupera conocimientos sobre lo cotidiano, como la crianza y el hogar. Recupera las emociones y las vivencias femeninas y ofrece una perspectiva subjetiva, única y esencial para entender la construcción de la identidad y la cultura. La investigación en la memoria oral de las mujeres también permite romper con narrativas patriarcales al reconocer a las mujeres como agentes históricos que dan sentido a su propia realidad. Así es como nos lo cuenta Beatriz. Mi perspectiva es tratar de acercarme a la realidad, a la historia, a la sociología de las comunidades, sean pueblos o barrios, a través de la memoria oral. Mi eje de trabajo es más bien el método, más que el tema, porque solo a través de la memoria oral se puede conocer esa dimensión de nuestra historia, porque eso no queda. La mayor parte de esas cosas que una persona te está contando no queda recogido en los archivos, o queda recogido con una perspectiva que no es la de la propia gente quien lo vivió, ¿no? Y al final, pues quiénes son o quiénes somos los protagonistas de la historia, pues las personas, ¿no? Ni esa persona que ocupaba la alcaldía o ni el que llevaba el mando de ese ejército durante la guerra, sino las personas, ¿no? Las que ponemos la carne y el alma somos las que construimos la historia. Yo trabajo desde la ecología humana y la ecología humana específicamente sí también cuentan con todas las disciplinas, o sea, que es, de algún modo significa considerar todas las dimensiones de la realidad humana, de las personas, ¿no? No podemos separarnos en cerebro, cuerpo, pies, ¿no? Cuando hago memoria oral, lo hago a través de historias de vida en profundidad. Es una de las formas. Podría ser a través de cuestionarios, con una lista de preguntas, podría ser de formas diversas, ¿no? Yo elegí la forma más complicada, pero es también la que más, o sea, es la que da más trabajo, pero es la que da más resultados. Beatriz ha publicado una gran cantidad de libros, fruto de sus investigaciones.
En este podcast queremos centrarnos en su libro titulado Y la cesta a la cabeza, niñas de posguerra en la Alcarria de Guadalajara. Este libro ha contado con el patrocinio de la Fundación Asisa y con la colaboración de la Asociación para el Estudio de la Ecología Humana y del Centro de la Mujer de Cifuentes en Guadalajara. Este libro presenta una investigación que recopila la vida cotidiana de las mujeres en los pueblos de la Alta Alcarria de Guadalajara durante las décadas de los años 30 a 60 del siglo XX, a partir de historias de vida en profundidad de dichas mujeres. El libro presenta fundamentalmente dos bloques temáticos. En el primero se presenta la propia investigación y en el segundo bloque se reúne una selección de relatos y álbum de fotografías. Con este libro, Beatriz pretende reconocer y dignificar las vidas de las mujeres entrevistadas. Pone el foco en la infancia femenina durante la posguerra, una infancia muy marcada por la pobreza, por la asunción temprana de responsabilidades y la necesidad de apoyo mutuo en un entorno rural muy duro. Este libro es un motivo para valorar el patrimonio personal y cultural de la Alcarria de Guadalajara, a través de la puesta en valor precisamente de la voz de las mujeres, de su trabajo cotidiano y de ese pasado que aún se apoya en la memoria viva del territorio. En definitiva, Y la cesta a la cabeza es una invitación a descubrir la historia silenciosa de la Alcarria a través de las mujeres. Es una invitación a conocer cómo era crecer en la posguerra rural de la Alcarria, siendo niña. También es una invitación a mirar atrás con sensibilidad y con memoria, rescatando la vida cotidiana de una generación de mujeres que han sido invisibilizadas. Esto es lo que Beatriz nos cuenta sobre las mujeres que ha entrevistado. Es una comarca de Guadalajara, es una comarca natural que abarca varias provincias y varias comunidades, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Madrid y Toledo, y entonces hay una parte de la comarca natural que está ubicada en Guadalajara. Donde yo he estado entrevistando es un poco en la intersección entre el Marco Verde y la Mancha Roja, esa zona de abajo a la izquierda. Los lugares de origen de las mujeres entrevistadas, los voy a enumerar. Son Masegoso de Tajuña, Torre Cuadradilla, Gualda, Sotoca de Tajo, Carrascosa de Tajo, Oter, Morillejo, La Puerta, Viana de Mondejar, Iniéstola y Padilla del Ducado. Las edades están comprendidas entre, las fechas de nacimiento entre el año 1928, que es la más mayor, que ya falleció, Petra, de Torre Cuadradilla, y la más joven, Maripaz, nació en el año 54, en Masegoso de Tajuña. Este libro recupera la rutina, los juegos y la resiliencia de las niñas que crecieron en un contexto de dificultades, buscando reconocer y dignificar todas sus vivencias y las de toda una generación. El pasado 14 de noviembre de 2025 tuvimos la suerte de conocerla. Vino hasta Alcázar a presentar este libro gracias a la subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que nos ha concedido precisamente para la realización de este podcast. Fue una oportunidad estupenda para hablar con ella en persona y para que nos transmitiera todos sus saberes y sus conocimientos. Os vamos a dejar algunos de los momentos que vivimos con ella en esta presentación de su libro. Las entrevistas las fui consiguiendo a lo largo de bastantes meses. Como sabemos también hay muchos pueblos que se duplica, triplica, que aumenta muchísimo la población en el verano, a partir de la primavera, pero en los meses duros de invierno pues no hay nadie o hay muy poquitos habitantes. Entonces a la hora de entrevistar es más fácil en el verano. Ahora yo muchas veces yo hago la técnica de aquí te pillo, aquí te mato, porque a veces eran entrevistas individuales y en otros casos grupales, depende un poco de las posibilidades que yo hubiese. Y un tercer espacio bastante frecuente de entrevistas son las residencias, donde está la gente mayor, que tiene muchísimas más ganas de contar y que las escuchas y ven otro día que te voy a contar más, ¿no? En este caso es en la residencia de Trillo.
y también con un canal de confianza que fue, bueno, pues un tesoro, una persona a quien me pasaron el contacto y yo estuve durante un año, bueno, durante menos tiempo, comunicándome por WhatsApp sin conocerla personalmente, pero ella me iba haciéndome los contactos, era la terapeuta ocupacional de esa residencia, me iba haciendo los contactos y me decía, puedes venir la semana que viene, que yo ya he quedado, ya le he explicado a fulana, ha dicho que sí, que quiere, a tal hora y en tal sitio, ¿no? En la residencia. Las mujeres hemos sido educadas para los cuidados, para estar al tanto de los más pequeños, de los más mayores, de nuestras vecinas y vecinos, empezando por ahí, es uno de los muchos factores, ¿no? Esto significa que nuestra atención, mientras estamos viviendo esa realidad, se va a fijar más ahí, y significa que a la hora de recordar, o sea, también hemos grabado más esos recuerdos. Es muy común, yo cuando empecé a entrevistar hace ya muchos años no me lo podía creer, ¿no? Es muy común que cuando entrevistas a un hombre mayor te hace una especie de vida laboral, te va contando pues un trabajo tras otro, dentro cómo hacía, cuál era, en qué consistía su trabajo, sus compañeros de trabajo, luego salió, pasó a lo que fuera, a la fábrica, al campo, tal. Y sin embargo, cuando entrevistas a mujeres, casi a veces te hablan menos de ellas, tienes que estar ahí reconduciendo, insistiendo, y te están contando más de todo el mundo, menos de ellas, ¿no? Porque nos han educado que somos las últimas y porque teníamos que estar siempre pendientes teníamos que estar pendientes de los demás, ¿no? Porque eso es uno de los ejes para luego poder ejercer esa misión de los cuidados de algún modo. Entonces, bueno, las mujeres no nos van a hablar solo de la vida de otras mujeres, no nos van a hablar de la vida de otras mujeres y de los hombres también y de muchos, o sea, de muchos más ámbitos, también a nivel de tramos de edad. Yo tengo en mente una serie de bloques temáticos para ir preguntando y encauzando la entrevista a estas mujeres, pero fundamentalmente la prioridad es que ellas cuenten lo que quieren contar. La referencia son las prioridades de la persona que está contando. Cada entrevista deriva por un lado, hay gente también, cada uno tenemos nuestra forma de recordar, nuestra forma de hablar, lo que significa que unas entrevistas pueden ser más, pues con un discurso más salteadas, otras empiezan desde la niñez y pues siguen avanzando, pues bueno, o sea, sí, siguiendo el hilo cronológico hasta la madurez, ¿no? Pero esto es muy variado. Afortunadamente, como hoy en día trabajamos con archivos digitales, pues es más fácil, es un poco más fácil transcribir, es un poco más fácil luego reordenar y reestructurar esa historia de vida. Y además las mujeres que tenemos que contar, ¿no? Que vale lo que nosotras hemos vivido. Entonces, esto es una frase, desgraciadamente sigue siendo una frase con la que empieza la entrevista, ¿no? ¿Qué te voy a contar yo a ti? ¿A quién le importa lo que yo he vivido? Para terminar, os queremos recomendar que visitéis su página web memoriaoral.detarifa.net. En ella vais a poder encontrar información sobre todos los trabajos e investigaciones que ha realizado. Y si os interesa haceros con este libro, se puede adquirir en la tienda online de la editorial Treveris. En la descripción del podcast también os dejaremos 2 enlaces en los que podréis encontrar más información.